cuando empezamos esta parte, este módulo, dijimos que las computadoras tenían dos modelos básicos de configuración. Una era el modelo von Neumann y otro es el modelo Harvard. El modelo von Neumann, ¿dónde lo vamos a tener? Y en la PC que estamos utilizando en este momento. Mientras que el modelo Harvard básicamente lo utilizan los celulares, que también me pueden estar viendo en este momento. Y la enorme diferencia, la diferencia más grande entre estas, es que en el modelo von Neumann tenemos una sola memoria donde yo voy a almacenar los programas que ejecuto y los datos que necesito, mientras que en el modelo Harvard voy a tener dos memorias, una memoria de programas y una memoria de datos. El modelo Harvard se va a utilizar siempre que yo necesite entrada y salida más rápidas, mientras que el modelo von Neumann se utiliza cuando yo tengo mayor necesidad de cálculo. El celular requiere entradas y salidas muy rápidas, usa el modelo Harvard. Las computadoras que requieren o que van a hacer un proceso de cálculo mayor utilizan el modelo von Neumann. Este es el modelo von Neumann original, ¿no? Teníamos una unidad aritmética y lógica, es el corazón de la computadora, una unidad de entrada y una unidad de salida, una memoria y una unidad de control que es el que iba a manejar a todos estos bloques. El problema con este modelo es que acá puede haber miles de cables, porque yo para unir a estos voy a requerir un montón de cables de acuerdo al tamaño de palabra, de acuerdo a las unidades de control, a las señales de control que utilice. Entonces, la evolución de este modelo va a ser el modelo del modelo von Neumann, va a ser el modelo von Neumann con bus. ¿Qué significa? Tengo los mismos bloques. Voy a tener la CPU, es decir, el control, los registros y la unidad aritmética y lógica, central unidad de proceso. Voy a tener un bloque de memoria y voy a tener un bloque de entrada y salida. Mediante este bloque de entrada y salida nos conectaremos a todos los periféricos. Yo acá tengo una memoria, que es la memoria principal de la máquina, que va a ser la memoria RAM que ustedes tienen, pero si tengo un disco, tendré que tener conectado acá al exterior un disco. Vamos a verlo después mejor, pero la memoria se va a tener que dividir en bloques. Yo no voy a cargar lo que quiere la memoria, sino que voy a tener tres cosas básicas. Tendré un pedazo de memoria, que es la primera parte, donde voy a grabar un programa básico, que es el que inicializa la máquina. Ese programa lo conocemos en las PC que ustedes tienen como BIOS. ¿Qué hace el BIOS? Y el BIOS es un programa que va a decirle a la computadora qué hacer y cómo hacerlo en forma muy básica. Acuérdense que una máquina, mientras está apagada, es nada más que un conjunto de moléculas de silicio, arena, vidrio, con una enorme cantidad de impurezas que hacen que esto funcione como una compuerta, como un conjunto de compuertas. ¿Cuántas? Y dependiendo de la máquina, pero puede ser el equivalente desde 50.000 compuertas, las que vamos a ver hoy, a muchos miles de millones de compuertas, el equivalente a muchos millones de compuertas, como serán un procesador i7 o una cosa por el estilo. Pero básicamente la máquina es un sistema inerte. Cuando lo alimento, acá en la CPU hay almacenada una memoria fija, una memoria ROM, acá en la CPU, que se va a volcar a través de todo esto, va a direccionar los bases de datos, de direcciones y de control, y se va a cargar en la memoria. Esto me va a permitir arrancar la máquina y inmediatamente de esto, acá tendremos el disco rígido. El disco rígido va a volcar a través de entrada y salida de la memoria el sistema operativo de la máquina, el Windows, y ahí voy a poder empezar a trabajar. Y la memoria se va a dividir conceptualmente en un bloque donde voy a poner datos, programas, y otro bloque donde voy a poner datos. Es decir, voy a tener la memoria dividida en varios bloques para poder mejor trabajar.
Esto lo vamos a ver después un poquito más. ¿Qué hago con esto? Todo esto se va a conectar a 3 bases. ¿Qué son las bases? Son líneas físicas de conexión. Pueden ser cables, pueden ser líneas dentro del circuito impreso, puede haber bases internos, y los bases son de 3 tipos diferentes. El bus de datos, el bus de direcciones y el bus de control. ¿Qué me va a dar el bus de datos? La información que quiero transmitir. El bus de direcciones le va a decir a la memoria dónde guardar esa información que yo quiero transmitir. Y el bus de control le va a decir, lea la memoria, escriba la memoria. Acá van a ser las señales que me van a decir qué tiene que hacer cada uno de esos bloques. Este bloque de entrada y salida también va a almacenar en la memoria, en lugares específicos de la memoria, y después la CPU dirá qué quiere hacer, ir a buscar el programa, ir a buscar datos, ir a buscar datos que vienen desde afuera del disco rígido. Eso dependerá del sistema que trabaje o de cómo trabaje el programa que estemos utilizando. Pero el modelo que estamos utilizando entonces es el modelo von Neumann con bus. Tenemos los mismos bloques, una CPU, una memoria y bloques de entrada y salida, y estos, para no tener muchos miles de cables sueltos por ahí, los unimos mediante bases. Los bases son comunes a todos los sistemas y básicamente la CPU va a ser la que va a administrar cómo se mueve la información en estas bases. Por acá irán los datos, por acá irán las direcciones y por acá irá la señal de control diciendo a cada uno de los bloques qué es lo que debe hacer. Este es un ejemplo muy simple de una máquina muy vieja, pero no sirve, es una máquina de doble núcleo. Fíjense que acá tenemos un par de núcleos. Estos núcleos, estas son las CPU del sistema, van a tener sus bases internos. Esos bases internos van a tener unos bases externos. Cuando yo hablo de bases internos, estoy hablando de bases que están dentro del propio chip, mientras que los bases externos son los que o están en la plaqueta, están cableados en la plaqueta, o van por cables. Entonces acá tenemos el sistema, y acá tenemos, por ejemplo, en este caso particular, reitero, viejo, una memoria, es ese bloque de memoria principal que habíamos hablado antes. Y después tendré otros bloques de entrada y salida, y tendré diferentes tipos de bases. Cada base va a estar asociado a la función que cumple. Acá serán bases de muy alta velocidad que me unen el núcleo con una memoria que se llama caché, que es la memoria muy rápida de uso inmediato. Es más lenta que los registros, pero es mucho más rápida que esta, que se va a utilizar para ejecutar los programas en realidad. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué vamos a ver nosotros? Sí, vamos a ver cómo trabaja básicamente esto, cómo trabaja el núcleo y cómo hace algún tipo de trabajo sobre la memoria principal. El resto de esta máquina la vamos a ver con mucho más detenimiento en Arquitectura 2. Por ahora vamos a concentrarnos en esto y un poquitito en esta memoria. ¿Qué es una instrucción? Cuando yo estoy escribiendo un programa, lo primero que voy a hacer es escribir instrucciones. Y hablamos que teníamos un par de niveles diferentes. Las máquinas de este tipo son máquinas multinivel. ¿Qué significa? Y que yo voy a escribir un programa de alto nivel, un programa que yo pueda entender, un programa que sea amigable a mí como ser humano, pero ese programa va a tener que terminar en ceros y unos, porque en definitiva lo que yo estoy haciendo cuando escribo un programa es direccionar con puertas. Vimos un sumador, vimos una memoria, vimos que todo estaba hecho en realidad con compuertas AND, OR y negadores. Entonces, lo que va a admitir la computadora, lo único que va a aceptar la computadora son ceros y unos. Como a mí me resulta muy difícil escribir en ceros y unos, sería prácticamente impracticable, yo tengo varios niveles de programación. Voy a tener un primer nivel que sea amigable al que escribe el programa, un nivel intermedio, que voy a llamar Assembler, que va a ser un programa mnemónico más simple,
más simple a la computadora. Y por último, ese mnemónico se va a traducir en ceros y unos. Es decir, somos multinivel porque el sistema trabaja con varios niveles diferentes. Un primer nivel muy amigable con el usuario y un último nivel muy amigable con las compuertas de la máquina, con el fierro. Todas estas instrucciones, hay un montón de tipos de instrucciones, pero las más simples que vemos en este momento es una instrucción que en una palabra de 16, 32, 64 bits, la que ustedes quieran, o la que la máquina acepte, va a tener primero un código de operaciones, el CODOP. ¿Qué es el CODOP? Y es aquello que me dice qué es lo que tengo que hacer. Y dos referencias a operandos. Estos son los dos números que voy a utilizar, por ejemplo, para hacer una suma. Y referencia a operando me va a decir dónde están almacenados esos números. Entonces yo, para hacer este código, para hacer una suma, tendré que saber dónde tengo el operando A y dónde tengo el operando B. En ese ejemplo, nosotros vimos un sumador, lo vimos varias veces. En un sumador, el código de operaciones le va a decir, nosotros acuérdense que teníamos dos registros, un complementador y un sumador. Cuando queríamos hacer una suma, no complementábamos la señal y veníamos por acá. Si queríamos hacer una resta, usábamos el complemento a 1 o complemento a 2 de uno de los números y lo sumábamos. Entonces, el CODOP me va a conectar esta parte o esta parte. Esto es una llave, un switch. Entonces tendré información que pase por acá o información que pase por acá. Si es una suma, esta llave me conectará así. Si es una resta, esta llave me conectará así. Y voy a hacer referencia a los dos operandos, que los voy a tener en este momento almacenados en dos registros. Y recuerden, dijimos que nosotros tenemos varios niveles de memoria. El primer nivel de memoria que tenemos lo llamamos registros. Son bloques de memoria muy, muy chicos, pero de muchísima velocidad y que sirven o están asociados en forma directa con la unidad aritmética y lógica. Una memoria inmediatamente cerca del registro que me va a permitir acelerar este sistema se llama caché, que es una memoria más lenta que los registros, mucho más barata, mucho más chica y que es una memoria de uso inmediato del sistema de control. Y por último tendré otra memoria que es la memoria principal de la máquina, la RAM, donde yo voy a almacenar los programas, voy a almacenar los datos. Es más lenta y mucho más barata que el caché y que los registros, y sirve para manejar memorias mucho más grandes o programas mucho más grandes. Y por último tendré una memoria externa, que van a ser los discos rígidos, o en este momento los SSD, los discos rígidos no mecánicos, que voy a tener muchísima más capacidad de almacenamiento, pero mucho más lento que la memoria principal, mucho más lento que el caché y mucho más lento que los registros. Por ahora nos estamos manejando específicamente con los registros. No vamos a incluir al caché ni a los discos rígidos, pero entendemos que esas dos memorias que están sirven básicamente para ayudarme, para auxiliarme en la ejecución de un programa. Entonces, tenemos un lenguaje de alto nivel que entiende, que entiende el programador mediante un programa interno de la computadora que se llama compilador. Ese lenguaje de alto nivel se transforma en instrucciones que llamamos mnemónicas. ¿Por qué? Porque son instrucciones que se pueden recordar, se pueden leer. Y mediante otro programa que denominamos ensamblador, esas mnemónicas se transforman en lenguaje de máquina, que es lo único que entiende la PC. Entonces, ¿qué vamos a trabajar? Y bueno, nosotros habitualmente trabajamos en lenguajes de alto nivel. La ventaja de trabajar en un lenguaje ensamblador, que me evito este programa y puedo aumentar la velocidad. Entonces, en casos muy particulares, nosotros vamos a trabajar directamente en lenguajes ensambladores. No siempre es posible
No todas las máquinas lo admiten, pero hay máquinas muy rápidas que me van a permitir trabajar directamente en ensamblador. Y nosotros acá, por ahora, en este curso, vamos a trabajar en esto nada más. Vamos a olvidarnos del lenguaje de alto nivel y vamos a trabajar en un lenguaje ensamblador que nos va a permitir ver qué cosas hace la máquina. Un ejemplo, creo que por acá hay un ejemplo muy simple es esto. Esto es un Arduino, y este es un programa que se llama Tinkercad, un simulador. En general uno cuando trabaja, cuando diseña algo, no lo diseña directamente sobre el equipo, sino que los diseña sobre simuladores del equipo, porque es más fácil hacer correcciones, es más fácil hacer cálculos, es más fácil cambiar cables, si uno generalmente no quema nada con esto. Entonces, este es un ejemplo muy simple, pero lo puse para que vean, este es un lenguaje de alto nivel. Este es el lenguaje con que yo programaría al Arduino, que se llama C++, es una variación del C++, y lo que voy a hacer es, en este caso, definir las entradas, definir las salidas, definir los modos de operación y definir cómo va a trabajar esto. Este programa en particular lo único que hace es, si presiono un botón, prender LED y tengo que presionar el otro botón para que el LED se apague. En esto, si uno logra prender un LED, está mucho más cerca del mundo real, porque un LED lo puedo reemplazar por un motor, y un botón lo puedo reemplazar por un sensor. Cosa importante, que lo vamos a retirar varias veces, cuando yo escribo un programa, siempre tengo que poner, o conviene, que pongamos aclaraciones. Estas aclaraciones que están acá no se almacenan, no son parte del programa, sino que son aclaraciones para el que hace la programación. Porque yo puedo hacer este programa ahora, seguir con otra parte del programa y dentro de una semana volver a este programa original para cargarlo. Y si no tengo las aclaraciones, lo más probable es que pase muchísimo tiempo tratando de ver qué hace el programa. Entonces, por ahora, y como buena regla de práctica, cuando escribamos un programa vamos a poner al lado una aclaración diciendo qué es lo que hace esa línea de código. Entonces, el lenguaje ensamblador o simbólico equivale al lenguaje de máquina, pero utiliza nombres más intuitivos. Se llaman mnemónicos. Y yo voy a poner más, sumar, saltar. Entonces, estas instrucciones se van a transformar en ceros y unos para la máquina. Eso es lo que hace es la diferencia básica entre el ensamblador y el lenguaje de máquina. Ensamblador o simbólico es un lenguaje que nos va a permitir hacer una programación, olvidarnos de los lenguajes de alto nivel porque todavía no los manejamos, pero nos va a permitir utilizar un tipo de lenguaje, un tipo de programación que es un poco más intuitivo para el ser humano, pero va a requerir un compilador para transformar este lenguaje ensamblador en lenguaje de máquina. ¿Qué significa? Y significa que va a transformar estas sentencias, que son sentencias más o menos entendibles, en ceros y unos para que entienda la máquina. Lógicamente, escribir en ceros y unos para el ser humano no es fácil, pero sí es bastante más simple si escribimos en esta forma. Entonces, nos metemos a trabajar con los registros. Registros visibles para usuarios o registros que uno puede llegar a acceder. Los primeros que vamos a tener son algo que haga un contador de programa y un registro de instrucción. El contador de programa me va a decir en qué línea de código estoy parado. Yo voy a escribir un programa que va a tener un montón de líneas de código, como vimos antes en ese programa en C++. Bueno, ese programa va a estar almacenado en alguna dirección de memoria. El contador de programa me va a decir en qué lugar está almacenado. Y tendré otro registro muy importante que se llama Index Register o registro de instrucción, que capta la instrucción y la permite decodificar. Me va a permitir tomar la instrucción y ver qué parte es el codo, qué parte es la referencia a un operando, qué parte es la referencia al otro operando. Entonces, básicamente tenemos estos dos, que este me va a contar
en qué parte del programa estamos ejecutando, como ir a la memoria a buscarlo, y este otro que cuando tengamos una instrucción de la memoria nos permite decodificarlo y ver qué es lo que estamos haciendo. Y tendremos algunos más, registro de instrucción de memoria. En este me va a adaptar la PC al bus, y en este también al bus de direcciones, y este me va a adaptar la información al bus de datos. Y hicimos un ejemplo muy simple, o hablamos de un ejemplo muy simple, donde acá tenemos los dos registros que habíamos dicho, el contador de programas y el index register, y ahora le agregamos otro registro más que se llama acumulador, que está directamente asociada con la unidad aritmética y lógica. El acumulador lo voy a utilizar para ir almacenando los resultados de los programas. Todos estos cables están unidos por unidades de control. Esa unidad de control va a generar señales de control que van a permitir que la información circule por estos cables. Si yo tengo una información que tiene que abrir este registro, y tendré que tener la señal de control C1 para que esa información se almacene en el PC y en el IR. Y vamos a tener otras señales que llaman indicadores. Vamos a ver en ratito que los indicadores me van a dar información de qué es la cuenta que está haciendo la unidad aritmética y lógica. Acuérdense que la computadora lo único que hace es suma, resta, multiplica, divide y hace operaciones lógicas. Todo eso está comandado por un programa, pero en realidad la computadora lo que va a hacer en su corazón es hacer operaciones matemáticas y lógicas. Entonces, si hago ese tipo de operaciones, probablemente tenga que ver si el resultado es 0, si el resultado es infinito, si tengo un acarreo de un bit. Bueno, esos van a ser los indicadores que me va a decir que le van a servir a la unidad de control para parte de la ejecución del programa. Y acá hicimos un ejemplo muy, muy simple, que dijimos, un procesador posee un solo registro llamado acumulador, que es donde voy a guardar los números. Las instrucciones y datos son de 16 bits, para este ejemplo. Tengo 4 bits para el CODOP y 12 bits de datos. Significa, si tengo 4 bits, significa que solamente voy a poder puedo hacer 16 cosas diferentes, 2 a la 4, y que puedo usar, puedo redireccionar 2 a la 12, que son la cantidad de bits que tengo acá, como palabras de memorias o de datos. Dije, por ejemplo, y es un ejemplo muy simple, el número 1 en binario, que es 1 en hexadecimal, va a ser cargar el acumulador desde la memoria. El 2 en hexadecimal, o el 1,0 en binario, almacenar ese acumulador en la memoria, y el 5, 1,0,1 en binario, sumar al acumulador un dato de memoria. Entonces, mi primer acercamiento a la computadora era esto. Un bloque de memoria. Esto será la memoria principal, que tiene lugares donde yo voy a almacenar datos acá, voy a almacenar el programa acá y datos en este lugar. Y voy a tener 3 registros, como dijimos, el ya viejo conocido contador de programas, un acumulador y el index register. Este me va a servir para saber en qué posición del programa estoy ejecutando. Este me va a servir para almacenar los resultados que vaya obteniendo, y este me va a servir para decodificar lo que tenga acá en la posición de memoria que esté en este registro. Por ejemplo, el fragmento del programa suma el contenido de la dirección 940 con el contenido de la 941 y almacena el resultado en esta última. Yo voy a tener un programa que va a estar de tipo. Acá ya dividí la memoria en 2 partes, una parte para el programa y otra parte para los datos. Entonces,
lo primero que va a hacer es el programa va a arrancar por primer línea de código de mi programa. Entonces, en el contador de programas tendré esta dirección, tendré la dirección de la primera línea. Y voy a cargar el contenido de esa locación de memoria en el index register. ¿Qué me dice? Dijimos que el primer bit era el CODOP, entonces me dice cargar el valor de 940. ¿Dónde? En este registro auxiliar que se llama acumulador. ¿Qué va a haber en 940? El valor 3. Entonces, el siguiente salto voy a hacer lo siguiente. Voy a ejecutar eso. Voy a cargar el valor que tenía en esta posición de memoria en el acumulador. Este se va a incrementar y se va a incrementar de a 1 porque lo que tengo que ir es saltando de posición en posición del programa que estoy ejecutando. Entonces, el contador de programas va a saltar a la 301, tengo cargado en el acumulador el valor que tomé antes y salto a la segunda línea de mi programa, que me dice 5941, donde 5 es el código de operación y 941 es la referencia a la memoria de ese código de operación. ¿Qué dice el CODOP 5? Sumar. ¿Sumar qué? Y sumar lo que tengo en 941 a lo que tengo en el acumulador. Entonces, en 941 tengo el valor 2. ¿Qué va a hacer esto? Y sumar este valor al valor que ya tengo almacenado en el acumulador. Entonces, la próxima va a ser sumar esto. Y el valor nuevo que voy a tener va a ser 5941. Y ahora mi contador de programas va a sumar 1 y va a saltar a la próxima línea de código. ¿Qué me dice la próxima línea de código? Y la próxima línea de código me va a decir almacenar en 941. ¿Almacenar qué? Lo que tenga en el acumulador, que es la memoria que estoy utilizando yo de backup, la memoria de apoyo que estoy utilizando. Entonces, en el próximo punto, lo que voy a hacer es cargar este valor en la posición 941. En la posición 941 de la memoria, cargo el valor que tiene el acumulador 5. ¿Qué hicimos? Trabajamos con un programita que me dice, vaya a buscar tal cosa a tal lado y súmelo a tal otro valor y ese valor almacénelo en tal lado. ¿Está hasta acá? ¿Se entiende el ejemplo? El 003 y 005, ¿de dónde viene? Los cargué previamente. Es decir, yo cargué datos previamente en la memoria. Vamos a ver que tenemos algunas operaciones, tenemos CODOPs que me van a permitir cargar datos. En este caso yo les dije, tengo un programa que escribí previamente y tengo unos datos que almacené previamente. ¿Qué es lo que quiero hacer con esto? Es ver cómo funcionan los registros. ¿Está? Sí, gracias. ¿El CODOP siempre va a estar en el primer número? Habitualmente sí. Habitualmente sí. En este tipo de instrucciones que estamos viendo, que son instrucciones muy simples, y en los programas de assembler que vamos a utilizar, el CODOP va a ser el primer bloque, medio byte, un byte, lo que sea, el primer bloque de información. ¿Qué vamos a empezar ahora? Vamos a empezar a trabajar con un chip real, el 8086. El 8086 es el primer microprocesador realmente exitoso que existió en el mundo entero. Existieron otros, 88 y demás, pero se desarrolló y fue el que dio origen a las PC que vemos ahora. Y desarrolló una forma de manejar los datos que todavía siguen hasta la actualidad. Las máquinas que utilizamos en la actualidad, fíjense, cuando uno baja un programa y demás, van a ver que dice X86. Significa que tienen
o siguen utilizando la misma lógica de funcionamiento que tenía el 8086. ¿Han variado? Sí, han variado y mucho los equipos. ¿Por qué? Porque este es un equipo que tiene un solo núcleo, una sola unidad aritmética y lógica, un solo bloque de registros. Hoy día un Intel i7 tiene 6 núcleos y tiene tamaños de bases mucho más grandes. Este tiene bases chicos, es lento, este trabaja con una velocidad, con un clock entre 5 y 8 megabits por segundo. Bueno, las actuales trabajan con velocidades de los gigabits sin ningún tipo de problema. Se dejó de fabricar allá por el año 80 y pico, 82 creo, pero dio origen a todos los procesadores que estamos utilizando ahora. Entonces vamos a ver, o vamos a trabajar con el 8086, porque es mucho más simple, tiene menos registros que un i7, y que nos va a permitir entender un poco cómo es el funcionamiento de los registros de un microprocesador, cómo es la transferencia de datos dentro de un microprocesador. Teniendo en cuenta que esto ha evolucionado, pero ha evolucionado teniendo en cuenta o trabajando con los mismos parámetros que este 8086. Por eso es muy útil, porque nos va a permitir que si entendemos esto, es el primer paso para entender los chips originales. No son fáciles de conseguir. Yo encontré esto esta semana, qué sé yo, acá en la Argentina no encontré ninguno a la venta, pero sí encontré en eBay y fíjense que el valor aproximado, $6. Este es eBay Inglaterra. ¿Para qué necesitaría un 8086? Y bueno, se me quema, tengo un equipo, todavía hay muchos equipos que utilizan esto como procesador, se me quema, lo puedo conseguir. Este equipo es un equipo, reitero, simple, es un equipo que tiene poca memoria y puede direccionar poca memoria, pero es la base y creó la filosofía de todos los procesadores actuales. Esta es la hoja de datos. Yo les comenté que siempre que uno trabaja con esto tiene que ir a la datasheet, que la datasheet es la hoja de datos donde me dice toda la información del sistema. Son varios cientos de hojas, nadie la va a leer del todo, pero básicamente me va a decir qué cosas tiene dentro ese microprocesador. Va a tener una unidad aritmética y lógica y va a tener esas FLAC, que dije, esos valores que me van a decir si hay algún acarreo, si hay un cero o demás, muy asociadas con la unidad aritmética y lógica. Va a tener registros que me van a permitir direccionar la memoria. Voy a tener un bus de salida con una unidad de interfase. Acá en este bus de salida voy a conectarme con el bus de direcciones y con el bus de datos y tendré unas señales de control, un bus de control, y tendré una unidad de control que a través de este bus va a dirigir a todos los bloques que componen el microprocesador. En este caso tendré un clock externo, el reloj viene de afuera, tengo que usarlo con otro circuito, pero este es el diagrama en bloques de lo que de un microprocesador actual, de un microprocesador tipo 8086. Este es el chip básico. Fíjense que tengo 40 patas, que tengo un montón de patas que van a trabajar asociadas con el bus. En este caso se comparte el bus de datos con el bus de direcciones. Yo voy a usar las mismas patas y tendré una señal de control que me diga ahora estoy mandando datos o ahora estoy mandando direcciones. Para que tengamos una idea, acá teníamos, como dijimos, 40 patas de salida. Un procesador actual, como el i7, tiene 1000. En este caso, este es el socket, este es el conector que tienen en la motherboard, tiene 1150 conexiones. Es decir, pasamos de un equipito de 40 posiciones, de 40 pines de salida, a otro que tiene 1150. No, profe. Sí. ¿Puede ser que ya se estén usando los i9? No, a ver, te escuché mal. Más claro, decímelo.
Sí, puede ser que ya se estén utilizando hoy en día los i9. Sí, este es el más básico de todos. El LGA 1150 es el más común de encontrar, pero vas a encontrar zócalos y chip de 1200, hay uno de 1600, porque cuando yo hablo de Intel estoy hablando de una familia. Y el Intel i7 en realidad está compuesto por cerca de 20 procesadores diferentes que son procesadores específicos. Entonces, para una computadora normal, lo más probable que vos te encuentres es que tenés un zócalo de este tipo, con lo cual tenés que tener el Intel i7 que va ahí dentro. Pero cuando vos haces, pero podés encontrarte con varios tipos diferentes de procesadores y con varios tipos diferentes de zócalos. Yo les puse este para no complicarnos mucho más, pero lo cierto es que, porque este es el más común, el LGA 1150, pero tenés LGA 1230, LGA 1260, LGA 1360, tenés un montón de tipos diferentes, pero reitero, porque hay procesadores específicos. Si yo voy a utilizar un i7 para una PC, es un procesador porque está asociado con manejar programas, entradas y salidas y demás. Y si yo voy a utilizar un i7 para un servidor, seguramente voy a tener otro i7 con otro zócalo, porque el servidor va a estar más asociado, más que con las entradas y salidas, pantallas o mouse o lo que sea, va a estar asociado con el procesamiento de información dentro del sistema. Entonces, sí, es cierto, hay diferentes tipos de zócalos. Puse el más común. ¿Ok? Es bastante antiguo el 1150, ¿no? El 1150 nació en el 2015, que yo Creo que es de sepa. cuarta generación Sí, de Intel. de hecho, tendríamos, no quise meterme, pero tendríamos que hablar del i9, pero en la Argentina ya he visto uno solo. Van a encontrar diferentes tipos de zócalos para diferentes tipos de procesadores. Lo único que quería decir era que partimos de un integrado, de un 8086 que tiene 40 pines de salida, y nos vamos a un integrado actual que tiene más de 1000 pines de salida. Va a manejar diferentes bases, va a manejar USB, va a manejar diferentes tipos de cosas. Pero es la evolución. Y lo que veamos en el 80 y 86 lo vamos a poder aplicar en una enorme cantidad a lo que tenemos en un i7 de diferente tipo. Pero sí, cuando ustedes compran o arman una computadora, de acuerdo a a ver si lo que admitimos, ahí está. De acuerdo a la motherboard que compre, van a tener que comprar el procesador que corresponde. Como tengamos una idea, el i7 que yo les mostraba ahí costaba $6, $5 y pico. Un i7 puede costar $250. Es parte de la evolución. Metamos en el 8086, que es el que vamos a trabajar. Dividimos al 8086 en dos grandes bloques. Una unidad de ejecución, que es la que va a ejecutar la línea de código, y otra unidad de interfaz con el bus, una parte del circuito que me va a conectar con los bases de datos de salida y de control, y que son ligeramente independientes. Asociadas con estas, voy a tener un conjunto de registros, esas de memorias muy rápidas, que es lo que estamos viendo esta clase. Unos registros que llamo de uso general, que me van a permitir almacenar valores, AX, BX, X y DX. Un conjunto de registros que me van a permitir manejar la memoria a través de estos bases, que llamo registros de segmento, y otros registros que son más específicos, que me van a permitir manejar cómo manejo los datos dentro de un programa, así con saltos, con interrupciones. Voy a tener estos indicadores de estado, estas flags de estado, y tendré el contador de programas que habíamos visto antes.
La ventaja de este sistema es que me va a permitir trabajar en forma independiente. Puedo llegar a trabajar mientras no utilice con esta parte, mientras esta parte está haciendo otra cosa. Tendré una cola de instrucciones que acá se van a ir almacenando las instrucciones que tiene que ejecutar paso a paso la unidad de ejecución. Entonces, 14 registros de 16 bits. En este caso, el 8086, cada registro tiene 16 bits y se divide, por ejemplo, la X en dos partes, AH y AL. A, acumulador high y acumulador low. Acá voy a poner la parte más baja el valor, la parte inferior del valor que estoy utilizando y acá la parte superior. Nosotros hasta ahora siempre trabajamos con una forma que se llama Little Indian. Significa que para nosotros la parte que está a la derecha es el bit de menor valor y el bit que está a la izquierda es el bit de mayor valor. Este tipo de registros utiliza esa misma estructura. En la parte baja de esto, de 16 bits, los primeros 8 bits, el primer byte, va a ser la parte más baja del número y la segunda parte va a ser la parte más alta del número. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Yo acá estoy trabajando con registros de 16 bits, 2 bytes. La memoria está compuesta por unidades de 1 byte. Entonces, veremos cómo trabajamos con la parte alta y con la parte baja de la memoria. Pero básicamente, registros de uso general, los registros que voy a utilizar específicamente para hacer las cuentas, registros que me van a manejar cómo almaceno todo eso en memoria, y registros auxiliares que me van a permitir ejecutar determinadas cosas en los programas, como saltar, como apilar información, como apilar datos y demás. Voy a tener una unidad aritmética y lógica que va a hacer las cuentas, y eso me va a dar otro registro que son los indicadores que me van a permitir tomar algunos datos de lo que estoy haciendo. Entonces, de vuelta, acá tenemos los mismos registros en otra imagen, los registros de uso general, los registros de segmento que me van a manejar los datos dentro de la memoria principal y registros de puntero que me van a permitir ejecutar datos dentro de un programa. Todo asociado a un bus interno, y ese bus interno va a estar asociado con la unidad de aritmética y lógica y con la unidad de control. Entonces, volvemos a esto y vamos a empezar a ver registros de uso general, estos bloques, 4. Cuando hablo de registros de uso general, estoy hablando de registros que los puedo utilizar para cargar valores del programa que estoy ejecutando, o que en otros casos particulares podrán tener utilizaciones específicas. Por ejemplo, el registro AX y el registro DX los voy a utilizar para entre ellos variar los datos, los resultados que tengo del ALU, y el BX y el CX, que también lo puedo usar para lo mismo, es un registro llamado base, y que si yo necesito hacer un direccionamiento indexado, ¿qué es un direccionamiento indexado? Yo cuando tengo que ir a buscar algo a la memoria principal, tengo que dar una dirección. Si doy directamente la dirección, estoy haciendo un direccionamiento directo, pero puede ser que de acuerdo a los valores que me esté dando ese programa, no tenga que ir a ese lugar, sino que vaya a otro lugar. Bueno, eso se llama indexarlo. Entonces, eso va a quedar almacenado, si lo estoy utilizando, en el registro BX. Y el CX es el contador. Puedo utilizarlo para ver las veces que un ciclo se repite, un valor de corrimiento de bit, para un montón de cosas, y aparte lo puedo utilizar como un registro general cuando no lo estoy utilizando como un registro contador de este tipo. Los indicadores que habíamos hablado son flags. ¿Qué son flags? Y este es un término que van a ver mucho en la carrera. Yo a veces necesito tener información de un suceso
Pero para eso no necesito tener una palabra que me diga qué pasó con ese suceso, sino que directamente me alcanza con un bit. ¿Pasó tal cosa o no pasó tal cosa? Entonces, los indicadores flags son 2 bytes y van a tener, si este bit está en 1, significa que hay desbordamiento. Por ejemplo, si este bit IF está en 1, significa que el programa admite ser interrumpido. El bit SF es el signo, si es positivo o negativo el resultado. El ZF si el resultado es 0. El AF si hay un acarreo o no hay un acarreo. El CF también está asociado con el AF sobre el bit mayor. Bueno, son avisos, son señales de que algo está ocurriendo, y porque estos indicadores me van a servir cuando yo haga la programación para saber qué es lo que está sucediendo en mi unidad aritmética y lógica si tengo algún inconveniente. Reitero, se llaman flags y yo no necesito, para decir si tengo un overflow, decir hay un overflow, sino que sencillamente pongo un bit 1 acá y la máquina podrá ir a ese bit para ver si tengo overflow o no overflow. Estos son si es 1 o 0, pero son todas las flags. Es decir, este tipo de soluciones se usa mucho en nuestro sistema y todos los protocolos de comunicaciones tienen flags que me dicen si algo sucede o no sucede. En este momento estamos utilizando mediante Internet un montón de protocolos de comunicaciones, el IP y el TCP, que tienen un montón de bloques dentro de su información con flag, que le van a decir a la comunicación cómo hacerse. Es una forma normal, es una forma común de tener algunos registros que me digan si algo pasa o no pasa. Acá tenemos un problema con el 8086, que en realidad vamos a tener 20 cables trabajando información, desde la 0 hasta la 19. Por lo cual, yo voy a poder direccionar una determinada cantidad de memoria. ¿Cuánta memoria? 2 a la 20. Significa que yo con este sistema puedo direccionar, puedo apuntar a un lugar específico de 1 megabyte aproximadamente. Mientras que las posiciones de memoria, como dijimos, se cuentan de a byte, de a 8. Es decir, yo voy a tener 16 de estas líneas que van a transmitir datos y 20 de estas líneas que van a transmitir direcciones. Entonces, el bus de direcciones y el bus de datos están compartidos y por lo tanto están multiplexados. Acuérdense, multiplexores me servía para, con un solo cable, poder mandar más de un canal sobre ese cable de acuerdo a lo que yo estaba usando. ¿Qué va a hacer que yo tenga 1 megabyte? Significa que yo voy a tener que particionar la memoria que tengo, la memoria principal, la memoria que tengo asociada fuera del chip, en segmentos. ¿Por qué? Porque en algún lugar pondré el código que estoy utilizando para hacer el programa, en otro lugar pondré los datos, en otro lugar, si necesito un segmento extra de datos, puedo ponerlo acá, y acá pondré valores que necesito apilar. Entonces, ustedes lo que van a tener, lo que van a hacer es la memoria asociada con el 8086, lo van a dividir en 16 segmentos de 64 kilobytes cada segmento. Y van a poder direccionar estos segmentos. Van a poder decir ustedes dónde comienzan y terminan estos segmentos. Acá adelante siempre va a haber una posición donde voy a almacenar el BIOS, ese primer programita que yo les dije que existe y que necesita el procesador para poder ejecutar el resto de las acciones. Pero esta primera parte no la voy a utilizar porque voy a tener almacenado el programa de inicialización del microprocesador y después dividiré la memoria en segmentos y cada segmento, reitero, es
de 64 kilobytes, y ahí almacenaré en uno los códigos, en otro los datos, y tengo posibilidades de poner segmentos extras o poner manejar algún tipo de apilado. Perdón, segmento extra, por ejemplo, ¿qué sería? ¿A qué hace Por referencia? ejemplo, vos decís, yo voy mis datos están guardados en tal lugar. Ahora, de repente tenés más datos que sobrepasan el lugar que vos le asignaste. Entonces vas a tener que poner un segmento extra de datos para almacenar, para no modificar el segmento inicial, pones un segmento extra de datos donde seguís guardando datos que ya no pertenecen a ese segmento original. Lo que pasa es que estos valores que acá, CS, DSS y CS, van a estar almacenados en registros específicos. No sé si soy claro o la confundí más. O sea, se necesitaría para no modificar el código El principal. valor básico del segmento de datos, exactamente. Listo. Porque, Y otra pregunta que también me quedó. sí, 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 no, que al final, el problema del 8086 era la cantidad de conexiones que tenía. claro, porque vos tenés, Ah, vos tenés 20 líneas que te den la dirección. Entonces, ¿cuántas direcciones, qué tamaño? Es decir, el tamaño de una memoria, el tamaño que puede manejar la memoria, depende de la cantidad de líneas de datos, de líneas de direcciones que tiene el microprocesador. Por ejemplo, si vos tenés un procesador de 32 bits de direcciones, podés direccionar hasta 4 gigas. Con 64, que es lo que se utiliza actualmente, podés direccionar hasta, no sé, 600 y pico terabytes, una cosa por el estilo. Entonces, cuando vos vas y comprás la memoria para armar tu máquina, tenés que ver cuántas líneas de direcciones tiene esa máquina, porque te va a decir cuál es la memoria máxima que le podés poner. Hoy día todas las líneas son de 64 bits, con lo cual no hay mayor tipo de problema. Pero hasta hace unos años atrás, si yo armaba una máquina, tenía que fijarme cuánta dirección podía almacenar esa máquina. O almacenar, no, direccionar. Es decir, vos podés poner los chips que quieras, pero vos le podés poner 50 gigas, sí, pero es capaz que la máquina solamente lee los primeros 4. Acá pasa lo mismo. La máquina puede leer solamente 1 megabyte de información. Entonces, yo le puedo poner 2, 3, 4, 5, lo que quiera. El chip puede ser que sea compatible. Pero la máquina va a leer nada más que 1 mega. ¿Cómo dividimos ese mega de información para hacerlo mejor? La dividimos en segmentos. En un bloque vamos a poner el código que estamos utilizando y en otros tenemos los datos. Si este código que yo definí no me alcanza, tendré un segmento extra de datos. Y si tengo que hacer pilas o tengo que hacer manejo de dirección, haré un stack, un bloque de datos. Estas son 4 formas que tenemos de dirigir la información hacia la memoria. Después, en la práctica la vamos a ver con más profundidad. Por ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es la siguiente. Solo tengo 20 líneas para mandar direcciones, con lo cual lo máximo que puedo hacer es direccionar 1 megabyte de direcciones. Para poder trabajarlo mejor, divido esa memoria total en 16 bloques o segmentos que tienen 64 kilobits cada uno y los utilizo. Si requiero más, tengo un segmento extra. Y también puedo tener solapamiento entre segmentos y tenemos un registro que me va a decir si me pasé del segmento de datos, pero no hice todavía un segmento extra, sino que utilicé parte de otro segmento, tengo un registro que me va a decir qué parte del segmento utilicé. Pero por ahora no nos metamos en esto, entendamos que esto existe y cómo es. ¿Ok? Entonces, ese registro lo voy a tener acá. Estos son los registros que van a estar utilizados, que van a estar asociados
con esta parte, con la parte de interfaz del bus, para poder trabajar con el bus externo. Y acá tengo un sumador porque acá hay dos direcciones, una se llama dirección lógica y otra se llama dirección física. A veces las direcciones van a ser la sumatoria más de un registro, depende de la operación que yo esté haciendo. No quiero meterme en exceso en esto porque quiero que entendamos aproximadamente para qué me sirven los registros, cuál es su uso básico. Y después, cuando trabajemos directamente con los simuladores del 8086 y haciendo ejemplos prácticos, vamos a verlo mejor. Entonces acá tenemos la utilización de cada uno de los registros de los segmentos, el registro CS, el DS, el SS y el extra. Entonces, los espacios de memoria van a tener el segmento y dentro del segmento yo tendré un desplazamiento que va a ser, la dirección va a estar compuesta, la dirección de memoria va a estar compuesta por dos cosas. Va a estar compuesta por el segmento a que estoy apuntando, más el desplazamiento dentro del segmento. Entonces, tenemos un bus de datos de 16 bits, un bus de direcciones de 20 bits. Como dijimos, 2 a la 20 es más o menos 1 mega, y con arquitectura en pipeline. ¿Qué significa tener una arquitectura en pipeline? Significa que la unidad de ejecución puede trabajar en forma separada o simultánea, en paralelo, con la unidad de interfaz al bus. Puede ser que por acá está haciendo algo, mientras que acá está haciendo otra cosa. El pipeline es más o menos lo siguiente, este es un ejemplo, los americanos suelen utilizar muchos ejemplos de esto, a mí me parece muy... Supongamos un edificio que tiene... abajo tiene un lugar para lavar la ropa, y la gente del edificio utiliza ese lugar que tiene una lavadora, una centrifugadora, una secadora, para lavar su ropa, algo para planchar, qué sé yo. Entonces puede ser que venga alguien que vive en el departamento A, lave su ropa, después viene alguien que vive en el departamento B y lava su ropa, otro en el C y otro en el D. Esta forma se puede sintetizar o se puede hacer simultáneamente de esta forma, porque cuando este dejó de usar el lavarropas y empezó a secar ropas, este B puede empezar a usar el lavarropas. Entonces yo puedo hacer operaciones simultáneas. Hacer operaciones en pipeline significa utilizar la parte del circuito que no se está utilizando en ese momento y trabajar en paralelo. El 8086 trabaja en pipeline y todo el resto, después de este, siguen trabajando en pipeline. Yo puedo tener más de una operación simultánea. Y voy a guardar acá, en esta cola de instrucciones, las instrucciones que van a venir, las instrucciones que van a seguir, para que si esta la puede ejecutar, las ejecute, mientras yo estoy ejecutando otra cosa. Tengo otro conjunto de registros que me van a servir para mover estos datos en forma inmediata dentro de la memoria. ¿Qué van a generar? Van a generar lo que son fuentes y pilas, básicamente. Me van a apuntar para un caso específico del programa que estoy ejecutando a un punto y van a volver. Entonces, todas esas direcciones que yo voy a utilizar en ese programa van a estar almacenados en estos registros, en este conjunto de registros, SP, BP, CI, DI. Acá tienen las operaciones de cada uno, que me van a servir básicamente para optimizar mi programa, para generar pilas, para generar saltos y demás. Nosotros por ahora lo que vamos a trabajar es básicamente con estos circuitos, con estos registros, porque estos registros son los que van a permitir hacer una cuenta inmediata. Y después vamos a trabajar en el resto de las prácticas. Una vez que trabajemos con esto, en la práctica trabajaremos con el resto de los registros. Pero empecemos de a uno. Entonces, ¿qué son instrucciones? Órdenes al procesador para realizar diferentes operaciones. Esas instrucciones se van a transformar en un lenguaje de máquina. Ese lenguaje ensamblador
es la representación simbólica de un programa utilizando palabras, utilizando mnemotécnicos. Una instrucción en lenguaje de máquina, porque hay, es decir, tengo una instrucción en lenguaje de máquina por cada instrucción en ensamblador, y ese ensamblador, mediante un compilado, se va a transformar en un lenguaje de máquina. Entonces, acá tenemos una instrucción en lenguaje ensamblador. Move de x, 025h. Move es mueva. De x era uno de los registros que vimos antes. Este de acá. Entonces lo que me va a decir en este caso es mueva al registro AX el valor 0.25A hexadecimal. Cuando yo escribo un número en este lenguaje ensamblador, si escribo el número sin nada, lo toma como decimal. Si tengo una H, lo toma como un número hexadecimal. Si pongo una O como octal y si pongo una B como binario. Yo puedo escribir de cualquier forma el programa porque la máquina lo va a entender. Si no tiene nada es decimal. Si tiene una H es hexadecimal. Vamos a ver después que en los registros se va a escribir todo en binario. En el simulador que utilicemos lo vamos a ver en hexadecimal, que es la forma normal de escribir. Pero es la forma de escribirlo. La ejecución se sigue haciendo en binario. Entonces, puede ser que el lenguaje de máquina, esta instrucción, sea BC1145 en hexadecimal pasado a bits, donde la primera parte será el código de operación y las otras partes serán las referencias a los operandos que estoy utilizando. Acá estoy utilizando dos, un registro y un valor que voy a cargar en ese registro, un valor constante que voy a cargar en ese registro. Este es el set de instrucciones del 8086. Y como dije muchas veces, al elefante se lo comienza a comer por las patas. Vamos a utilizar, para hacer algún primer programita, algunos, algunas muy simples. Por ejemplo, vamos a utilizar move, que me va a permitir mover de un lado a otro, add, que me va a permitir sumar, o and, me va a permitir sumar, o vamos a usar otro que nos permite restar, por ejemplo este de acá. De todos estos, utilizaremos al principio pocos para hacer nuestros primeros programitas y ver cómo esto funciona. Después vamos a ir evolucionando y vamos a utilizar una buena parte. No todos utilizan permanentemente, pero sí podemos llegar a utilizar unos cuantos de estos y vamos a utilizar unos cuantos de estos en todas nuestras prácticas. Grupo de instrucciones. Hay de varios tipos. Transferencia de datos, instrucciones aritméticas, instrucciones lógicas, cadenas de saltos, interrupciones. Cada uno me va a servir para un bloque particular, para una función particular. La de transferencia de datos me va a permitir transferir datos entre registros o entre unidades de memoria y registros, de acuerdo a cómo sea el tipo de direccionamiento que yo estoy utilizando. Las aritméticas me permitirán sumar, restar. Las lógicas me permitirán hacer las operaciones que vimos en operaciones lógicas. AND, OR, NOR, NAND, NOR, lo que ustedes quieran. Cadenas de datos me permitirán encadenar datos dentro de la memoria. Los saltos me permitirán saltar de una parte a la otra del programa. Y las interrupciones me dirán dónde parar el programa, o cómo pararlo, o cuándo pararlo. Entonces, acá tenemos todas las instrucciones de transferencia de datos. Mover, cambiar, carry, complementar, dirección. Reitero, vamos a utilizar básicamente esta ahora, move, que vamos a mover. Y el código se lee de esta forma. Move, destino, fuente.
Destino es el lugar donde yo voy a almacenar la información. Y fuente es el lugar donde yo voy a sacar la información. En esta anterior, en esta filmina, o no filmina, imagen, hice eso. Yo tengo una fuente que voy a almacenar en un destino. DX es un registro que voy a almacenar el valor 0.25A en hexadecimal. Entonces van a tener para cada una de estas operaciones, en estos cuadros, cómo se escribe en las operaciones y estas, qué flags involucradas en estas operaciones de transferencia de datos. Tengo aritméticas, sumar, add, como dijimos. Fíjense que add, el código es add, destino, la fuente. Voy a sumar lo que haya acá a lo que haya acá y el dato va a quedar almacenado acá. Si cuando yo sumo, pongo dos valores. El valor que tengo en un registro, en el destino básicamente va a ser el acumulador, y acá de dónde voy a sacar el valor. Sumo, multiplico, tengo divisiones, tengo comparaciones, tengo saltos, tengo verificaciones. Las lógicas, las que habíamos hablado y las que vimos cuando vimos al principio de esta segunda parte, NOT, AND, OR, XOR, todas operaciones lógicas entre bits, y esta es la forma de escribirlo. Y los saltos son, llegué a un punto, verifico una condición particular. Si se da una cosa, salto a una parte del programa. Si se da otra cosa, salto a otra parte del programa. Tienen todos un conjunto de instrucciones que les van a permitir hacer esto. Entonces, este es el conjunto completo de instrucciones. Para lo cual vamos a utilizar para este microprograma un emulador. Como yo le dije, uno cuando diseña algo no utiliza el equipo básicamente, sino que utiliza emuladores, porque es mucho más simple, más barato, más fáciles de corregir. Y para esta parte del curso y para la parte de la práctica, vamos a utilizar un emulador que se llama EMU 8086, que es un emulador, hace lo que sucede dentro del 8086 y todos sus registros. Entonces, en el EMU 8086, lo que voy a hacer es escribir mi programa. Y el EMU 8086 me va a dar esta imagen. Acá yo voy a escribir mi programa. ¿Qué programa? Y el programa que yo quiero ejecutar. Por ejemplo, voy a escribir move. No se ve nada, profe. A X un Yo valor veo bien. en Yo estoy viendo bien también. Se ve bien, sí. Hola. A mí. ¿Sí? Era ¿Alguien mi está internet, hablando? perdón. ¿Sí? ¿Alguna consulta? No, me confundí por un error de internet. Sí, Perdón. le pegaste el dedazo. Listo. Primera instrucción. ¿Qué va a ser la instrucción? Yo voy a cargar el valor 1538 acá lo escribí en decimal, en el registro AX. A esto lo que siempre conviene, y reitero, es una muy buena práctica, es ponerle qué es lo que hace la instrucción. Y eso en este caso se escribe como punto y coma, y lo que venga después del punto y coma no se va a ejecutar como programa, sino que lo que va a hacer es, nos va a decir a nosotros qué es lo que hicimos en esa línea de código. Entonces yo acá puedo poner carga 1538 en el registro AX. Una línea. ¿Cómo? Y acá puedo seguir haciendo otras líneas. Puedo hacer otra línea que me diga add, sumar a los que haya en el registro AX el valor 901 en decimal.
Entonces acá escribo de qué se trata. Suma 901 a lo que haya a lo que tenga en AX. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer estas dos líneas? Primero van a cargar el valor 1538 en el registro AX. Y después, a lo que haya en el registro AX le va a sumar el valor 901 y lo va a almacenar en AX. Primera emulación. Yo lo que hice fue tocar emular y acá me aparece, en este circuito, en esta pantalla me va a aparecer la ejecución de esta acción. Perdón, profe. Disculpe que le interrumpa, pero no se ve esa pantalla. ¿Cómo? A ver, no se ve un humo. Tenés toda la razón del mundo. Sí, en el emulador. Sí, tengo que cerrar el emulador. Para un segundito. A ver. Stop share. Y tengo que... A ver, déjenme... Claro, esto me lo toma como 3. Acá me lo toma. Si no, para que se vea todo, A ver, ahí compártalo. se ve. Ahí está. Ahí. No, ahí se ve. Fíjense. Acá tengo el programita que escribí. No, ustedes ven nada más que esto. Este es el programita que escribí. Mueva a X el valor 602 en hexadecimal. Yo lo escribí en decimal. La máquina me lo pasó automáticamente a hexadecimal, porque es la forma de escritura. 602 es 1538. Y por acá tenemos mat, base con... No, ahí lo ven, para un segundito. No se ve. Bueno, lo que estoy viendo ahí, me aparece un conversor de base. Si en ese conversor de base yo pongo 602 en hexadecimal, en valores de 16 bits, me va a aparecer que el valor en decimal es 1538. Créanme, está... a ver si podemos... Es complicado. Acá está. Yo lo que hice fue, abrí en la parte de matemáticas, elegí el conversor de unidades, fíjense que tienen de 8 a 16 bits, elegí 16 bits porque estamos trabajando con 16 bits, puse el valor 602 en hexadecimal y me apareció que el valor en decimal es 1538. Ahí está. Ok, entonces acá me apareció que 602, que es en realidad 538, esta es la primera línea de código, y fíjense que la primera línea de código está compuesta por 3 partes. Primero, esta es la posición de memoria lógica o memoria física que estoy utilizando. Y este valor que está acá, que es en hexadecimal, va a ser, en el primer caso, el código que significa mover al registro X, que en este caso es B8. Estos otros dos valores, eso es lo mismo. Este es en decimal y este es en código ASCII. Nos interesa básicamente la primera parte. Acá van a tener los valores de memoria de uno y otro lado. Entonces, si yo hago el primer paso, ejecuto una sola, fíjense que lo que me salió es este valor en el registro AX, me salió el valor que yo dije que almacene en ese valor. Entonces, en esta primera línea de código, lo que hizo es almacenó en el registro AX el valor 602. Lo que ejecuté fue la primera línea de código. Si yo ejecuto una línea más de código, lo que hace es, me suma este valor a lo que había en AX y me lo almacena en AX. Este valor acá es 0,5 es el valor de sumar, es el valor hexadecimal de esta operación.
Y acá voy a tener almacenados los dos valores que yo estoy utilizando. Esto es 385. Entonces, acá me lo pone como en una posición de memoria. Esto, acuérdense que la memoria tengo 8 bits. En una posición de memoria me pone la parte baja del número. Y en la otra posición de memoria me pone la parte alta del número. Cuando yo paso, rearmo el número, voy a tener una parte alta de la memoria y una parte baja. Una parte alta del número que estoy ejecutando y una parte alta y una parte baja. La parte baja es la de menor peso dentro, es el byte de menor peso que estoy utilizando. Y H es la parte de mayor peso, es decir, el byte que tengo a la izquierda. ¿Está más o menos esto? Sí, profe. Yo puedo, si volvemos acá, seguir escribiendo esto. Y yo, por ejemplo, voy a poner mueva el valor, mueva a CX el valor que tiene en AX. Entonces, mover a CX el valor de AX. ¿Está escribiendo, profe? Yo estoy... y no se nota un pomo. Y no se nota un pomo, tenés razón. ¿Para qué? Sí, porque yo no veía que Sí, estaba no, escribiendo, sí. Pasa que tengo que saltar de una a otra. Claro, y no le cambio solo. ¿Qué está trabajando en dos monitores distintos? ¿Cómo? ¿Está en dos monitores distintos? Ahí está. ¿Está en qué? ¿En dos monitores? Ahora sí. No, uno de los monitores lo apagué. Lo que pasa es que tengo otra máquina prendida que estoy viendo esto. Pero ahí sí tenés la pantalla. Ahí lo que hice fue, escribí otra línea de código, mover el valor que tengo en AX al registro CX. Y puedo poner, qué sé yo, mover a DX, al registro DX, el valor 1603. Estoy escribiendo en decimal por comodidad, pero reitero, podía escribir en hexadecimal y esto se va a terminar traduciendo en hexadecimal. Y esto dice mover 1603 ADX. Para escribirlo en hexa, ¿qué tiene que agregarle una H? Claro. Para un segundito, yo podría escribir 1603, por acá lo tengo. Yo puedo decir mover 0643 en hexadecimal. Y ahí, en lugar de escribir 1603, lo escribí en hexadecimal. Pueden ir variando acá. Mientras ustedes este último valor pongan el que corresponde al tipo de unidad que están utilizando. Y yo puedo decir otro más. Perdón, tengo que escribirlo acá. Ahí está. Y puedo hacer otra cosa que reste el valor que tengo en DX al número 84. Restar 84 al valor que tengo acá. Y después puedo restar, ahora que voy a tener. Ahora voy a tener valores almacenados en AX, que es el resultado de esta cuenta, y voy a tener en CX ese valor, y voy a tener en DX el resultado de otra cuenta. Y puedo hacer lo que ustedes quieran. Ya ahora tienen resultados en CX y DX. Y puedo ahora hacer otra resta. Una pregunta. Sí. ¿Se puede trabajar con distintos
sistemas numéricos, ahí le restaste decimal a un hexadecimal, Sí, o no sea, hay el ningún tipo programa de lo problema, transforma. porque el sistema lo va a transformar. Y acordate, en los registros te va a aparecer siempre en hexadecimal. Acá, cuando yo estoy escribiendo el programa, lo puedo escribir en el valor que vos quieras. Decimal, hexadecimal, octal o binario. En la máquina siempre te va a aparecer en hexadecimal. Y esto es más o menos, si sigo escribiendo. Profe, no sé si se confundió ahí en una lectura cuando hizo la resta 0649-0643 puso ahí en el comentario. Tenés razón. Tenés razón. Esto no es fácil. Pero, por ejemplo, yo reconozco que este lo tenía escrito por algún lado y lo tenía escrito así. ¿Se ve ahí? Sí. No. Sí. Ah. Este es el mismo que yo utilicé antes, nada más que este lo escribí antes. Cuando hice el ejemplo, para no preocuparme demasiado, lo escribí. Entonces, esto es mover el valor de... Si yo hago la emulación, y permítanme que pasemos de vuelta a otra pantalla. Top Share. Fíjense. Ahí hice este programa. ¿Qué es este programa? Y fíjense, les está faltando, que sí lo van a tener en el PowerPoint, la otra pantalla que me dice cómo es el programa cuando yo lo terminé, que es este. Este es el programa que yo escribí. Y acá le puse qué es lo que hace esa línea de código. Terminé con un return, que es un salto, vuelve al principio. Y lo que voy a hacer ahora es pasar a ejecutar este programa. Cuando yo lo que pasa es que en este momento tengo las tres pantallas juntas, pero si yo ejecuto ese programa, voy a tener esto. Y cada vez que ejecute, los valores se me van a ir almacenando en los diferentes registros. ¿Qué dice este? Cargue el 602 en el registro AX. Ahora voy a ejecutar esta otra línea de código. Mueva el valor hexadecimal 385 a BX. En BX me aparece el valor 385. Si hago lo otro, que es sume el valor que haya en BX más el valor que haya en AX. Y sabemos que el resultado de esto se va siempre a almacenar en AX. Entonces, la sumatoria de esta da 987 en hexadecimal. Y la otra es, cargue el valor 643 hexadecimal a CX, carga el valor 643 en CX, y ahora la que viene, fíjese, la que viene es mueva el valor 54 hexadecimal a DX. Fíjense que acá está. BA es el código de operación, que es mover a DX. 00 es la parte de mayor valor de mi número y 54 es la parte de menor valor de mi número. Esto me lo escribe Little Endian. Me va a escribir en la memoria, me va a escribir el código de operación y me va a escribir el número, empezando por el menor valor y siguiendo por la parte más alta del byte. ¿Por qué? Porque acá estoy trabajando con registros de 16 bits y la memoria es de 8 bits. Entonces no puedo escribir todo en una sola posición de memoria, lo tengo que ir segmentando. Entonces acá voy a mover este valor a este registro, cargo este valor, y la próxima es restar el valor que tengo en el registro CX del valor que tengo en el registro DX, resta, lo almacena en CX, corresponde a la primera parte, y después el último que le diga, reste el valor que tenga en CX con el que tiene en AX, que era el resultado de esta cuenta, y almacénelo
en AX. El valor total de esto, el resultado de esta cuenta, dio 398 en hexadecimal. ¿Está claro lo que hice? Sí. Ok. Está Entonces, claro. acá voy a tener, si quiero, como decía, cada una de estas líneas, las flags, qué flags están encendidas o no están encendidas. Puedo resetear el sistema y puedo hacer que el sistema corra. Yo acá lo hice paso a paso, pero puedo hacer que esto se haga de un saque y me va a ir variando los registros. Acá voy a tener estos 4 registros de uso general y acá veremos después cómo fue almacenado esto en una memoria virtual, en qué valores de la memoria virtual fue almacenado. Yo les... A ver... Este mismo programita traté de hacérselos acá, más o menos para que tengan una idea. Este es muy simple y evidentemente yo acá, esto no es un programa, es un programa, es una cargada, es un programa hecho específicamente para hacer movimientos entre registros. Lo único que intenté hacer acá es mover valores entre registros, sumar y restar registros. Acá están sobrando una enorme cantidad de sentencias. Esto no es una cosa práctica. Me sirve básicamente para ver cómo programo mínimamente el pasaje de valores entre registros. Nada más. Es decir, no se van a tomar esto como un programa en serio. Esto es un programa de enseñanza, digamos. Entonces acá les puse dentro de la pantalla del emulador del 8086, la dirección, que significa más o menos la parte que estamos utilizando. Esta es la parte de memoria donde está almacenado esto, que es el código de máquina. Y acá le puse cómo cargaría esto en diferentes valores.